es la tercera semana que estamos en febrero y la tercera semana lo que nos toca es hacer entrevistas. Entonces, esta primera entrevista de febrero, pues me tardé mucho en decidir a quién se le íbamos a hacer. Estas entrevistas son para personas que tengan cosas interesantes que decir y yo decidí que la primera era yo. Y entonces la señora Gaby que dice baby, nos va a hacer, nos va a hacer la entrevista. Y yo estoy muy contenta de que esté aquí porque les voy a compartir algo que no les había dicho, que los podcasts que estamos grabando, ella es la que está conmigo acompañándome, ella es la que me hace las entrevistas todo el tiempo y entonces la pusimos a chambear el día de hoy. A partir de las siguientes veces, la entrevista la voy a hacer yo, pero esta le pedí que le hiciera ella, un poco para que la conocieran y otro poco pues para que se dieran cuenta cómo estamos trabajando con los podcasts que no tienen que ver con la misma información de aquí, o sea, no estamos repitiendo lo mismo, son temas diferentes, sobre lo mismo, pero temas diferentes. Listo. Ok, Pati. ¿Me podrías comentar a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? A ver, cuéntame. Yo les cuento, tengo un ratotote, creo que toda mi vida de estar trabajando en cuestiones de psicoterapia y en cuestiones de terapia del lenguaje y aprendizaje. Esto es que toda mi vida me he dedicado a estar apoyando a los niños o a los adultos en cuestiones de aprendizaje o en cuestiones del lenguaje, en cuestiones emocionales. Me apasiona muchísimo estar siempre con los chiquitos, con los medianos y con los papás, con las mamás, haciendo talleres y haciendo todo lo que tenga que ver para que la vida en general sea una vida más ligera, más armónica y más integral y que podamos vivir más felices. A eso es a lo que me dedico. Perfecto. ¿Me podrías comentar algo de tu fundación? Que se me hace muy interesante. A ver, no es una fundación como tal, sí, pero sí es un proyecto que tiene que ver con estar apoyando a las personas en esto que estoy diciéndote, en esto que tiene que ver con no sabemos cómo manejarnos en general, somos personas y como personas nos educan para que aprendamos matemáticas, ciencias, otros idiomas y nos educan muy poco en lo que es el ser humano, en cómo vamos creciendo, qué es lo que nos corresponde, qué está bien, qué no está bien en el desarrollo, no nos enseñan cómo tenemos que relacionarnos, cómo hacer amigos. Es como dar por hecho toda esta cuestión de desarrollo humano que me parece que es importantísimo. Entonces vamos creciendo y no sabemos elegir buenos amigos o no sabemos elegir una pareja o no sabemos cómo ser papás, ¿sí? Entonces, todos estos temas son los que yo he estado observando y trabajando a nivel de la consulta para lograr que las personas y las familias pues vivamos mejor, ¿sí? Y esto tiene que ver con cosas que a mí me han sucedido también, ¿no? Por ahí va un poco el tema. Oye, Pati, fíjate que creo que a todo mundo nos pasa, que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿sí? ¿En qué? No sé si a ti te pasó, a mí me pasó. No sé si a ti te pasó, cuéntanos sobre esto. A ver, ese es un tema bien importante, que es parte de lo que yo quiero compartirles. Normalmente, ayer hablaba con gente de mi equipo de trabajo y era muy interesante como decían, siempre nos pones a nosotros en el lugar donde nosotros tenemos que reconocer y abrir y sacar temas que nos duelen, que nos incomodan. Y normalmente no te pones tú en ese lugar. Y yo le decía, bueno, sí me pongo, pero tengo mi espacio personal. Pero algo de lo que yo quiero que ustedes conozcan de quién soy yo para todo esto que vamos a estar haciendo semana tras semana, pues es justo que me conozcan. El título de esta plática de hoy dice A Corazón Abierto. Entonces,
Pues, Perfecto. desde ahí va, ¿no? Con el título. La pregunta que me haces es si yo he tenido este momento de no reconocimiento personal. Sí, sí, cierto, muchísimo. El tema que yo les digo que a mí me ha gustado siempre, estar viendo a los demás y estar siempre apoyando, pues tiene mucho que ver con voltear a ver afuera y no estar viendo lo mío, lo que me toca a mí, lo que yo siento, porque para mí era muy importante desde muy pequeña observar a los demás, porque yo me sentía no vista por mi familia, no vista en casa, porque los adultos cercanos, que eran mi papá y mi mamá, estaban muy ocupados en temas que tenían, como cualquier papá, estamos ocupados en cómo echar a andar la vida diaria con el trabajo, con los hijos, con lo que sucede. Y yo me convertí en una buena observadora hacia afuera. Y había cosas que sucedían dentro de casa que yo observaba que no me hacían feliz, que no me gustaban, pero algo que me sucedía es que yo no podía preguntar, yo no tenía esa fuerza o esa seguridad o ese respaldo que me pudiera apoyar para que yo dijera, hey, yo necesito, o qué está pasando, o dónde está esto, o por qué no está, ¿sí? Entonces, desde ahí yo fui creciendo con esta necesidad de entender el mundo desde lo que veo, no desde lo que a mí me sucede, porque no podía resolverlo, ¿sí? Eso es muy interesante, sí. Sigue. Bueno, y así voy, la primaria, la secundaria, la universidad, creo. ¿Sí? ¿Hasta qué momento te llegó el sacudidón? Pues creo que después de, no sé, yo creo que el más fuerte de todos fue, si lo pongo en perspectiva, uno de los momentos más fuertes fue, primero fue la separación o sea, la separación de mi matrimonio fue una, ¿no? Yo me quedo sola en ese sentido con Emiliano. Emiliano tenía cerca de 3 años y fue él como el primer, como la primera sacudida. Confrontación, vamos. No sé si fue una confrontación, yo creo que mi conciencia no daba para eso. Sí fue como un trancazo, ¿no? Y creo que me quedé mucho tiempo, muchos años incluso, como sin darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Yo sabía que tenía que resolver y que tenía que seguir haciendo, pero no hacía conciencia conmigo en muchos sentidos, ¿no? Siempre me la pasaba yo estudiando y trabajando y cuidando, pero no creo que tuviera esta sensación que tengo hoy de ya puedo hablar de mí, ya puedo voltearme a ver a mí, ya puedo reconocer un chorro de cosas que me sucedían. O sea, esto que yo te estoy platicando ahora, que estamos hablando ahorita, yo no podía decirlo en ese momento, ¿no? Es como si hubiera vivido mucho tiempo de mi vida solo con una visión del mundo hacia afuera, ¿no? Lo que estaba hacia adentro era demasiado doloroso, demasiado oscuro, como para que yo pudiera dialogarlo y hablarlo de esta manera. Creo que yo seguí mi vida con varios años más, obviamente sin atenderte a ti. Sí, fíjate que sí había una parte de atención, ¿sí? Pero creo que muchas veces cuando tú estás en un proceso terapéutico, porque lo estuve, yo he visto varios estilos de psicoterapia, por ejemplo, y en algunos el terapeuta te pregunta, lleva una línea para que tú vayas, pudiendo entender o acomodar ciertas cosas, pero otras veces la terapia es como muy del momento, con lo que tú llegas vamos trabajando. Y para mí en ese tiempo yo llegaba con muchas cosas para resolver en ese tiempo, pero no para hacer para resolver cosas de mucho tiempo atrás. Creo que yo venía bastante atorada con lo del momento como para echar atrás. Entonces creo que estuve hace un tiempo y después ni siquiera entiendo ni me acuerdo cuándo lo dejé o cómo lo dejé o qué fue lo que sucedió, pero yo seguí mi vida funcionando, pues como había podido, ¿no?
Y Ujú. creo que el segundo como golpe de crisis que me da en la vida tiene que ver después de como por ahí de 2006, 2000, sí, creo que fue 2006, yo creo que fue. Y Ajá. allí fue un rompimiento bien fuerte porque fue cuando Emiliano tenía, ¿qué tenía? 7, 8, no tenía 8 años, 8, 9 años, y su papá me pide que lo lleve, que lo mande a París con él un año, ¿sí? Madre, madre. Este fue el primero que a mí me movió muchísimo porque pues Emiliano y yo habíamos vivido juntos todos los días de la vida, todas horas, Toda la vida. y estábamos él y yo como muy, muy anclados los dos. Y yo tenía esta conciencia que he tenido siempre de todos somos valiosos para los hijos, todos somos importantes. La mamá tiene un papel fundamental, pero el papá también y los abuelos también. Entonces, en este forma de yo funcionar, sí necesitaba eh, como abrir un poco, eso es lo que yo pensaba, y dejar a Emiliano que fuera con su papá, porque también era importante que él tuviera una relación con su Para papá. que exactamente él estuviera con su papá. Y el punto es que yo no me di cuenta cuánto significaba para mí el que yo hiciera pues Separación. ajá. Y entonces, después de que yo decidí esto, fue como cuando mi cuerpo dijo, ya estuvo, ya llevas como mucho tiempo sin ver por ti, sin atenderte a ti, sin reconocer todas las cosas emocionalmente hablando que tienes, ¿no? Y entonces Emiliano se fue a París durante un año y incluso desde antes de que él se fuera, pues mi cuerpo dio de sí y me enfermé horrible y esta enfermedad me duró ¿Qué pues pasa? ¿Qué pasa ahí? 6 años nada más, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Perdón. Sí, 6 años. Demasiado tiempo. Está bien, son 6 años que fueron muy De útiles, mucho aprendizaje. son muy útiles para mí porque fue el momento donde yo no podía hacer para afuera, o sea, no es que no lo quisiera, sino que yo necesitaba detenerme, necesitaba La atenderme, vida te paró realmente. sí, Sí. y entonces empecé a hacer nada, entonces como nada de, si yo antes trabajaba 15 horas al día, pues entonces ahora podía trabajar 2 o 3. Y esas eran como el poco tiempo que yo podía tener la atención y la concentración para estar con alguien más. Lo demás era tiempo donde yo estaba agotada y ya no podía más. Entonces, así estuve un buen tiempo, te digo que al final fueron 6 años, y esos 6 años fueron muy ricos porque me detuve, o la vida me detuvo, o Exacto. o las dos cosas, ¿no? A lo mejor fue un auxilio mío de decir, ya no puedo, pero no sé cómo decir que no puedo más o que ya no quiero. Y Exacto. entonces, a partir de ahí, el trabajo personal que hice fue con muchas cosas diferentes y entendí justo esto de lo que he estado hablando, de necesitamos hacer un equilibrio con la vida. Necesito yo aprender a reconocer cuáles son mis necesidades vitales, cuáles son las necesidades de mi familia y poner prioridades y poner un orden hacer un equilibrio. A mí me parece muy paradójico porque yo me he dedicado muchos años a trabajar con enseñarle a los papás a poner límites. Y lo último que yo hacía, ¿sí? Era eso. Lo último que yo hacía era poner los límites Exactamente. conmigo, poner los límites conmigo, y yo les decía a los papás, yo siempre trabajo con ustedes porque creen que hay que poner límites a los niños. Y resulta que al Oye, final, Pati, perdón. ¿sí? Cuando tú hablabas con los pacientes y ponías límites, ¿a ti no te hacía algo? ¿No te movía? Eh, pues a lo mejor en algún punto, pero creo que la parte que yo tenía muy guardada era la cuestión de las emociones conmigo frente a los pacientes. Si yo me dedico a hacer bienestar para los otros, estoy en función de los otros.
Y si me Ni no doy de poco ti. tiempo de estar conmigo, pues no hago esta parte, que además a todos nos pasa. Sacar las cosas emocionales, pues a nadie nos dice, uy, yo la quiero sacar así, se las enseño, las regalo, ¿no? Entonces, es como parte de la costumbre de cómo vivimos culturalmente, ¿sí? Me muestro bien, pero no puedo decir qué es lo que me sucede. Entonces, pues así va. Y de pronto, yo sí me acuerdo que algún día, más o menos por ese tiempo, me acuerdo que di una plática sobre las máscaras, ¿sí? Las máscaras que nos ponemos, ¿sí? Y de pronto, cuando acaba la plática, yo digo, ¿y cuál es la mía? ¿No? ¿Cuál es la que Exacto. yo uso todo el tiempo? Y es como tengo una linda cara que sonríe y que siempre tiene respuestas rápidas. Y cómo soy por dentro. Y dije, wow, creo que aquí hay un movimiento que tengo que hacer. Y sí, yo hice como muchas terapias diferentes, muchas terapias donde yo aprendí a observar y decir, wow, ya entendí aquí, ya entendí aquí, ya entendí aquí. Es como si se te fuera iluminando un mapa, como de lucecitas, y de pronto algo tienes que hacer y dices, ya, chispas, ya uní los puntos. Y cuando uní los puntos, ya entendí lo que hay que hacer, ¿no? Y eso fue verdaderamente maravilloso en el sentido de, ya entendí cuál es el recorrido que me hace falta, que no había hecho, que me duele profundamente, pero que necesito hacer porque no hay otro camino, ¿sí? Y entonces, Exacto. ahí creo que fue como mi momento, yo le llamo a veces como mi momento eureka, donde me di cuenta de que no podía seguir viviendo lo que estaba viviendo, haciendo como que no pasara nada, ¿no? O intentando resolver y poner como parches en todos lados sin en realidad hacer una limpieza profunda y decir, no se trata de parches, se trata de cambiar de rumbo, porque este rumbo Claro. está tan parchado que no hay claridad, que no hay sentido de vida en este camino. Entonces, ahí fue donde hice como un cambio de rumbo mucho más grande, mucho más rico y mucho más confrontante y doloroso. Y creo que Doloroso. a partir de ahí he funcionado muy diferente, ¿no? He hecho cosas ahí sí es donde yo creo que me entra la conciencia de aprender a reconocer y aprender a sentir y fluir con las emociones, sean las que sean. Y A creo que ti, ¿y qué? sí, Perdón, sí, perdón. sí. ¿Qué fue lo que hiciste? O sea, para ese, o sea, cuando dijiste Eureka, ¿qué hiciste? ¿Qué ¿Sí me hice explico? Ajá, ¿qué hiciste? para O sea, tú darme me dices, cuenta? a renovarme, cambiar, chalala, pero Ajá. realmente, ¿qué hiciste? Pues no es que haya hecho algo especial, creo que hice muchas cosas, ¿sí? Esto que yo ¿Qué digo cosas? que fui iluminando, pues hice terapia personal muchas veces, ¿no? Tenía una relación de pareja y por más que yo decía, hay cosas que no funcionan, hay que hacerlo juntos y hay que hacerlo cada quien por separado, pues esta parte no siempre es fácil hacerlo. Entonces yo decidí que tenía que resolver cosas y esas cosas eran mías y entonces, pues, digamos que yo soy terapeuta gestalt y entonces hice más de lo mismo, pero también hice todo lo que tiene que ver con el humanismo. Hice un poco de terapia sistémica y también hice un poco de constelaciones familiares, trabajé con cosas un poco más energéticas, ¿no? Y de pronto yo creo que esta necesidad de estar encontrando caminos hace que pues la mente esté más abierta y cuando la mente está abierta, de pronto uno sí puede unir todos los puntos y salen las respuestas, ¿sí? Es como Bien. cuando tienes un tema de creatividad, estás sacando ideas, ideas, ideas y de pronto viene algo que conjugas y te da una respuesta. Entonces creo que a mí me sucedió eso, el darme cuenta que necesitaba primero, siempre me habían dicho a mí que había que vivir en el presente. Yo decía, pues el presente es el presente, pero en realidad no entendía qué era la presencia, ¿no? Y Exacto. entonces Ajá.
Para mí la presencia es, si estoy ahorita y estoy contigo y estoy con Roberto y estoy con Claudia y con Mariana y con Odette y con Rocío, ¿sí? Estoy hablando de mí y estoy compartiendo con ustedes y estoy vibrando lo que estoy diciendo y eso me hace estar en donde estoy, ¿sí? Puede haber muchas cosas alrededor, pero no son el foco que yo tengo para esto, para este momento, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo esto, puedo estar sintiendo lo que me está sucediendo eh, y puedo reconocer cómo quiero estar, qué quiero hacer con las emociones que tengo, dónde las pongo, si las guardo, si no las guardo, si las uso, ¿sí? Y desde entonces entendí que yo tengo que ponerme para estar con el otro, ¿sí? No necesito guardarme, anularme si quiero estar, solo que aprendo a hacer un diálogo muy diferente y entonces mi forma de estar con el otro es mucho más clara, mucho más cercana, mucho más presente, mucho más empática, ¿no? Es como tener muchos conceptos en la cabeza y medianamente los entiendes, pero si no lo bajas al corazón, no comprendes las cosas. Entonces, poder estar con el otro desde este lugar y conmigo, a mí me hace una persona mucho más sensible, mucho más vulnerable y mucho más fuerte también, ¿sí? Hablar de mi vulnerabilidad es un espacio maravilloso para que el otro ubique quién soy. No soy un ser humano diferente a ustedes que están trabajando conmigo normalmente, que están escuchando, ¿sí? Que se ponen para que yo diga cosas, ponen ejemplos, ponen y eso es lo que hace que haya pues una conexión muy diferente. Ya, me imagino que el enfrentarte a todas tus emociones, vamos, fue muy fuerte. Sí, sí fue muy fuerte, ¿eh? Es fuerte para todos, pero creo Para que, todos, sí, sí, yo lo entiendo. pero hacerlo hace que de verdad puedas aprender a disfrutar, porque como seres humanos somos seres como polares, en el sentido de no hay una emoción buena, una emoción mala, hay emociones que nos agradan más y otras que nos desagradan, y nos desagradan porque les tenemos mucho miedo, ¿sí? Entonces, El, sí, sí, el sí. enfrentarte a tus miedos, o sea, a nuestros miedos, es terrible. O sea, a mí me pasó algo similar de estar enfrentando cosas del pasado. Te viene una serie de miedos tremendas y enfrentarlo. O sea, de veras, Pati, te felicito porque enfrentar esas cosas son muy fuertes y hay que tener mucho carácter para seguir adelante, porque hay gente que se echa para atrás. Pues hay gente yo creo que hay gente de todo, hay gente que el miedo le gana, Exacto. hay gente que el enojo le gana, hay gente que le gana, pues el no tener como herramientas o un apoyo alrededor. Y sí creo que esta parte del temple o esta parte del carácter hace que unos puedan o podamos más que otros. Pero Exacto. yo creo que es una elección. Yo llego a un punto donde no estaba cómoda, no estaba cómoda conmigo y necesitaba dejar de estar tan incómoda, ¿sí? Esto que llamamos la zona de confort es un lugar conocido, pero es un lugar muy incómodo, por lo menos para mí Claro. lo era, ¿sí? Cuando yo me enfermo, era la peor incomodidad de todas, ¿sí? La peor incomodidad de todas porque no podía estar de ninguna manera, ¿sí? Lo que a mí me sucedió fue que me dio fibromialgia y la fibromialgia no sé si la conocen, pero es un tema donde tú manejas tan mal tus emociones y tus límites que tu cuerpo da de sí. Y tu cuerpo da de sí y lo que hace es que no descansas, el cuerpo te duele, no generas endorfinas, entonces vives deprimido, ¿no? Entonces, y todo te duele. Entonces, si todo te duele, no puedes tener ni contacto físico con las personas, ¿sí? Un abrazo, un buen abrazo, no lo puedes recibir porque te duele el cuerpo. Entonces yo dije, no, bueno, esto sí es como el acabose. Yo no puedo estar viviendo con esta vida así porque Te revelaste.
porque no me la merezco de entrada, ¿no? Entonces dije, algo debo estar haciendo muy mal para estar generando este malestar. Y claro, lo que yo generaba muy mal era la poca distancia con lo que me hacía daño, con lo que no me daba bienestar, y lo hice durante mucho tiempo, ¿no? Lo permití. Nadie tiene que ver o sea, no es que haya culpables afuera, sino es No, cómo yo me relaciono con el mundo y con mis necesidades. Entonces, cuando yo entiendo que mis necesidades son mías, es mi responsabilidad, yo tengo que aprender cómo negociar con lo que tengo afuera, con el mundo de fuera y con lo mío. Y a partir de ahí pude establecer estos límites y aprendí a darme tiempo y aprendí a vivir desde un lugar muy diferente, ¿sí? Creo que desde aquí, algo que es radicalmente diferente es que me hago cargo de mis emociones y no espero que los demás le resuelvan. Creo que mucho tiempo en mi vida yo he estado observando y dejando que los otros hagan o que sucedan cosas, como si la vida fuera mágica en ese sentido. Y creo que la vida la exacto. tenemos si nosotros la buscamos y nosotros hacemos estos cambios y buscamos lo que nosotros queremos, pero no estamos esperando a que las cosas sucedan, porque a veces lo que sucede no es lo que esperamos, ¿sí? Entonces uno tiene que decidir cuándo empieza a ser uno mismo. Yo me acuerdo que una terapeuta me decía, tienes que aprender a ponerte en tu lugar. Y yo decía, ajá, ¿y eso qué quiere decir? O me decía, un paso adelante. Y yo decía, un paso adelante, ¿no? Pues ni que estuviera dónde o dónde se mide o por dónde empieza uno a contar, ¿no? Y una vez que lo entendí y que me puse en el lugar, fue una sensación de ya estoy cómoda, ya estoy en mi lugar. Antes no estaba, ¿no? No estaba, no estuve mucho tiempo, pero una vez que encuentro ese lugar, es tan claro que no lo quiero dejar. Y eso no quiere decir que sea sencillo. Lo que para mí significa es que yo soy responsable de quién soy y a dónde quiero llegar. Y eso es lo que pretendo hacer y lo que hago todos los días en cada momento. Ya, ahora sí que, como decimos, la vida es individual y es responsabilidad de uno y no estar culpando a los demás de lo que nos pasa. Uh-huh. Y creo ¿Sí? que hay veces que ¿Cuánto tiempo culpamos te pasó? silenciosamente, ¿sí? Totalmente, totalmente. Siempre es culpa del de enfrente o del de al lado y es responsabilidad de nosotros. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo te llevó este proceso, Patti? El de darme cuenta, Así. pues mira, pues creo que varios años, ¿no? Les digo que el tiempo que duró mi enfermedad fueron 6 años, pero 6 años, sí es cierto, acabas de comentar. no sé Exactamente. si O fueron sea, duró 6. tu enfermedad y tu proceso de alivio, vamos, de darte cuenta, de ver tus emociones, de poner límites, ahora sí, de poner límites en tu vida. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, es un proceso. Sí, sí. Aprendizaje. Creo que fueron esos 6 años, Gaby, esos 6 años, porque desde el principio yo, digamos que estuve atendida muy pronto médicamente me dijeron qué es lo que estaba sucediendo con mi cuerpo y muy pronto estuve yo, eh, digamos que al principio lo que hicieron conmigo los médicos fue medicarme para que yo durmiera porque no podía dormir. Entonces fueron 6 meses de estar como hibernando y yo me daba cuenta que mi nivel de atención o de claridad era muy poco. Y para ese entonces, Emiliano estaba fuera, pero mi otra chiquita tenía pues, cerca de 1 año y yo veía cómo daba vueltas para todos lados y yo no podía estar con ella. Ay, no, 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 qué fuerte, qué fuerte. Y entonces eso era muy triste, ¿no? Muy triste y yo necesitaba dormir. Entonces para mí era claro en ese momento de no me gusta esto, pero tengo que dormir. Y entonces dormí 6 meses y después de esos 6 meses tuve que despertar porque otra de las cosas que sucedió es que resulta que me embaracé, ¿no?
Entonces, como todo estaba Jesús. fuera de lugar, tuve que despertar y tuve que organizar. Y entonces hubo otro cambio porque ya no podía estar medicada. Entonces ahí era como, vamos viendo qué pasa con tu cuerpo y qué pasa con el embarazo y cómo va resultando sin cualquier cantidad de medicamentos, porque los medicamentos van directamente al sistema nervioso. Sí. Y pues eso con un bebé dentro era poco probable. Exacto. Y creo que mi cuerpo funcionó muy bien, lo tomó bastante bien. Todo el embarazo, sí, estuve yo cansada, pero pues finalmente nació mi bebé y felizmente bien. Y a partir de que nace, yo decido seguir funcionando igual, con puras cuestiones alternativas, porque yo necesitaba tener la claridad. Y cuando tú estás medicado, tu percepción de los eventos que suceden, tu forma de recibir sensorialmente las cosas cambia radicalmente. Y entonces yo necesitaba seguir sintiendo, seguir percibiendo, y así lo hice, hasta que terminé con este asunto. Y cuando terminé, cuando yo me doy cuenta con toda la claridad que lo que yo tenía en conciencia, hasta que yo hago realmente esta conciencia, hay un cambio, porque tomo la responsabilidad de mi vida y hago un cambio de vida donde yo aprendo y le muestro al mundo que las cosas son diferentes porque yo sí importo, sí existo y sí me pongo en este lugar que yo les digo. Entendí Exacto. entonces Exacto. este paso adelante, ¿qué significa? Es como cuando te sacan una foto y tú siempre apareces en el final, en la parte de atrás, o te ves chiquita, ¿no? Y entonces dije, no, ya quiero salir en el primer lugar o estar en el podio. Y verme grandota. Sí, estar en ¿Cómo soy? en el número 1 para que se note, para que se vea, para que me vea, ¿no? Y entonces así ha sido esta transformación, y ha sido seguir trabajando durante todos estos años para poder seguir con este espacio, con esta forma de mostrarme al mundo. ¿Cómo te sientes ahora, Pati? Yo te conozco desde hace mucho tiempo y más o menos, pues, te conozco y sé tu trayectoria, y de veras me quito el sombrero porque eres una mujeraza, una guerrera asa, de verdad. No sé si ahorita ¿cómo estás? Bueno, yo he visto que has trabajado como loca, ¿sí? Como una guerrera. ¿Cómo estás ahora? pues ahora estoy muy feliz, la verdad. Eso me ¿no? gusta. Es como estar, bueno, no es como, es estar orgullosa de las cosas que he hecho y de los logros que he tenido y de las dificultades que he tenido pues que Vencer. mover, ¿no? Que vencer. Pero algo que me gusta mucho es que hoy sí sé que estoy en un lugar que me gusta con respecto a Eso. mí, a mi persona, con respecto a mi trabajo, ¿no? Y con respecto a las personas que están cerca de mí, ¿sí? Ya decido yo lo que yo Eso. quiero, cuando quiero y como quiero. También Eso. decido cuando no. Y algo que he aprendido es cómo llevarlo a cabo, porque a veces cuando estamos aprendiendo cosas damos unos bandazos de, si soy buena, tengo que ser horrible, ¿no? O si, porque no sé cómo hacerlo en toda la parte del medio. Entonces yo creo que con el paso de este tiempo algo que yo he aprendido a hacer es a negociar conmigo misma y a negociar con los otros y aprender cómo decir las cosas para que se escuche lo que tú necesitas, porque yo me acuerdo que al principio yo decía algo y decía, no, sonó horrendo, así no era, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta que dentro de mí había mucho enojo. Entonces he tenido que resolver este enojo y también los miedos y también la tristeza de que las cosas no eran como yo quería, y también reconocer que no eran como yo quería porque yo no había participado en lo que yo quería, sino simplemente esto que les decía, dejaba que funcionaran. Y si tú no intervienes, no siempre va a ser como tú necesitas, como te viene mejor. Y no hablo de que va a ser más fácil y acomodo mi vida para que todo esté así como yo digo. No, No. tomar en cuenta los otros, pero
siempre tener tu lugar, no dejarte atrás. Yo me doy cuenta que esto que me sucedió a mí, lo veo en muchísimas personas, muchas mamás, y digo muchas mamás porque son las que más llegan. Los papás en general les cuesta mucho más trabajo abrirse porque pues, socialmente así funcionamos. Pero las mamás yo les digo, a ver, dime dónde estás tú, ¿no? Y mencionan el trabajo, los hijos, la casa, la pareja, los papás, y La la persona casa, todo. de uno como mujer, desaparece mucho. Entonces, es como, sí tengo dinero para llevar a la terapia a mi hijo, pero yo no puedo tomar terapia. Sí tengo dinero para la escuela tal, pero yo no puedo hacer. Entonces, aunque yo tenía una parte como interna muy clara de si yo le doy a mi hijo esto, yo me tengo que dar una porción igual en cuestión de tiempo y en cuestión de dinero. Sí. Lo hice siempre y ahora sigo haciéndolo. No tenía una conciencia como muy clara de cuál era mi posición, en dónde estaba yo acomodada, ¿sí? Y esto que yo les digo tiene que ver no solo con cómo yo me percibía, sino desde, les voy a decir algo que normalmente no digo, desde cómo me arreglo, desde cómo está mi cuerpo, qué tanto lo veo, qué tanto me importa, ¿sí? Siempre me ha gustado a mí comer bien, ¿sí? Pero nunca he visto mi cuerpo si está bien, o me ha gustado hacer ejercicio, pero si pasa mucho tiempo y no hago, es como si no me pasara nada, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que me doy cuenta que yo tengo un cuerpo, yo tengo una mente, yo tengo un corazón, ¿sí? Y que todo va junto, no solo va una parte. Entonces es increíble cómo vas uniendo una cosa con otra, hasta que Claro. puedes llegar a decir, hoy sí estoy contenta, no importa lo que pase alrededor, porque no siempre la vida es todo dulzura y felicidad y las cosas salen como no, pero sí tener esta claridad de decir, sucede lo que suceda, como yo lo estoy haciendo, como yo lo estoy queriendo, estoy bien, porque soy yo la que lo está ejecutando, ¿sí? Yo soy la que toma las decisiones frente a un evento. ¿Sí? Yo decido si estoy de malas o estoy de buenas, o si no estoy, o si cómo voy a estar, ¿sí? La vida es como es, Claro. hacia afuera, y nosotros decidimos cómo la vamos enfrentando. Y entonces, si me Claro, preguntas cómo claro. estoy hoy estoy contenta. Feliz. Y Sí, eso me da muchísimo gusto. Oye, Pati, a ver, hace rato comentaste de que muchas mamás tenemos ese problema. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo darías? que escuchen lo que estoy diciendo yo, que muchos años de mi vida no me la pasé bien. No me la pasé bien y yo suponía que me la pasaba bien y cuando hago un recuento real digo, híjole, la verdad que no tanto o la verdad es que un poquito sí, ¿no? Entonces digo, es como algo que yo les diría es no tengamos miedo de observar qué hay porque todo lo que hay es parte de quienes somos y es algo que nos hace nos ha llevado a ser quienes somos. Y una vez que lo reconoces y lo integras, pues es como si te apreciaras realmente, ¿no? Como si tuvieras Exactamente. un aprecio por ti mucho más profundo, pero mucho más claro, mucho más neto, ¿no? Es como, porque de pronto tenemos partes muy oscuras que nos asusta verlas o que no queremos reconocerlas. De pronto yo escucho esa no soy yo. Y yo digo, no, sí eres, sí eres. Eso que hiciste que te Pero, pareció muy horrible, sí es parte de ti, nada más que no lo quieres, lo quieres tener alienado, lo quieres tener, ¿sí? Y resulta que sí es porque eso te hace ser quien eres. Y uno no siempre todo es maravilloso o todo es horrendo. No, somos un cúmulo de experiencias que nos hacen seres únicos y maravillosos porque nadie va a enfrentar la vida como tú. Y si tú no tienes una vida donde la disfrutas, pues yo me pregunto mucho qué estamos haciendo aquí. exactamente, yo veo, pero creo que, sí, no sé, creo que te debe llegar tu momento, vamos, porque a veces aguantamos, aguantamos, aguantamos hasta que, como tú dices, ya, el eureka, hasta aquí, ¿sí? Sí, Entonces, no sé en qué momento le llega, dime.
¿En qué momento le llega a uno? Pues yo creo que le llega a uno muchas veces y uno decide si lo toma o no lo toma, ¿sí? Exactamente, ¿sí? O sea, no es fácil, no es fácil, yo siento, bueno, a lo mejor porque yo lo sentí, ¿verdad? Es el dar ese paso, es el decir, hasta aquí, quiero despertar, quiero ayuda, quiero esto, quiero lo otro, ¿sí? Debes de estar ya hasta acá. Pues yo creo, Gaby, que depende de cada persona. Yo creo que hay personas que pueden estar hasta aquí, hasta allá o más allá y no moverse, y esa es una decisión y es bien, pues es como muy respetable, y otras personas ¿Sí? decidimos hacerlo diferente porque sí creemos que hay algo más allá, ¿no? Que podemos hacerlo diferente. Yo entiendo que mucha gente no lo hace y que otra mucha gente sí está en la búsqueda y está en el camino, ¿sí? Entonces, yo estoy en ese camino y seguiré en ese camino, y por eso es que estoy aquí poniéndome, mostrándome con ustedes, Exacto. justo para que seamos muchos los que nos sumemos, porque para mí es mucho más disfrutable hacerlo así. Es como O parte sea, de, vives mejor, vives más tranquilo. Ajá, perdón. no sé si vivas más tranquilo, vives más en paz, ¿sí? Más en paz porque sabes que estás haciendo lo que está bien para ti. Más en paz. Pero no es fácil, nada fácil. No, no es fácil. No es fácil. Nada fácil, pero créanme, o sea, Pati, aquí está el ejemplo de que no es fácil, pero sí se puede, ¿sí? Sí se puede teniendo mucho, o sea, mucha energía, mucho todo para salir adelante, y querer salir adelante y querer salir del hoyo. ¿Estás de acuerdo? Sí, no sé si es un hoyo, no sé si es qué será, pero sí Pues es. yo no sé, pero yo estaba en un hoyo. Bueno, pues ¿Sí? ¿Qué sí, más nos puedes platicar, Pati, sobre esto? pues que esta como ganas o necesidad de compartirles esta parte mía es como para que puedan darse cuenta que no pasa nada, ¿sí? Que no pasa nada no pasa nada que no esté, que sea para que, o sea, lo que quiero decir es, no pasa nada malo y pasan muchas cosas buenas, ¿sí? Uno gana mucho Exacto. más haciendo esto, siendo vulnerable. No digo que se pongan así como yo frente a ustedes, digo, así como en este público, ¿sí? No toda la gente tiene que hacerlo así. Yo antes no hubiera podido hacerlo ni de casualidad, ¿no? Les voy a hablar de un poquito algo que me sucedía a mí. Ahorita puedo hacerlo y me la vivo hablando y me la vivo frente a mucha gente. Puedo hablar con mucho público, con poco público, en los talleres, en la consulta privada, en las pláticas, y soy verdaderamente feliz, pero hace muchos años yo no podía hablar porque me mormaba, porque se me iba la voz, porque era tal mi miedo de enfrentarme a los otros que era imposible que yo pudiera hacerlo, ¿sí? Y de pronto en algún grupo que estuve de mucho más chava, pues me tocó dar una plática donde yo tenía que hablar de los temores y las esperanzas de los chavos que estaban ahí con respecto al grupo. Y entonces empecé a hacerlo como ahorita, y a la mitad de lo que yo tenía que decir, yo ya no podía hablar, ya no podía porque necesitaba un Kleenex o la caja entera de Kleenex, ¿no? De lo mormada que estaba. Y entonces yo me acuerdo que alguno de los personas que estaban ahí acompañándonos en el grupo me dijo, pues habla de tu temor más grande, ¿no? Entonces les dije, mi miedo más grande Anda. es estar aquí con ustedes diciéndoles esto que están ustedes, que seguramente ustedes también tienen miedo. Y mi mayor miedo es que me tengo que parar enfrente de ustedes porque estoy en un proceso donde tengo que aprender a hacerlo. Y entonces fue como, wow, santo remedio. Pude Pero te empezar, enfrentaste. pude empezar a hablar y se me quitó toda la cantidad de mocos que tenía, ¿sí?
Entonces fueron como muchos momentos en mi vida donde yo tuve esa claridad de algo pasa con las emociones y las enfrentas. Pero de pronto eran como muchas emociones que habían en mi vida que yo no sabía cómo enfrentarlas, porque de pronto se nos acumulan un chorro y cuando se te acumulan muchas que no son lindas, pues no sabes qué hacer y mejor las guardas, ¿no? Hasta que encuentras un camino y bueno, mi camino Eso. sí ha sido un camino de mucho trabajo y pues por algo hago lo que hago, ¿no? Yo me acuerdo que en la universidad te decían, es que los psicólogos estudian esto porque quieren resolver su vida. Y claro que todos, los que están en los primeros años te dicen, claro que no, yo siempre quiero por el bien de los otros y por no sé cuánto y me gusta esto. No les crean a nadie, uno no entiende nada Exacto. y uno necesita entender. Y entonces han pasado muchos años y sí es verdad que uno va entendiendo, pero uno tiene que ir buscando su camino y uno tiene que ir encontrándose, siendo honesto con uno mismo y reconociendo cuáles son sus temas guardados, ocultos, que nadie más sabe, ¿no? Entonces, hasta que vamos siendo valientes, yo digo, somos valientes y nos enfrentamos a las cosas, pues descubrimos cosas maravillosas y por eso es que estoy aquí diciéndoles estas cosas. Me gustaría que sirva para que las personas en general observen y descubran y se animen a hacer un trabajo personal en muchas áreas. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? Yo he descubierto que si yo bailo, ¿sí? Bailo, mi cuerpo me dice cosas, ¿no? Si bailo en una fiesta, pues es una cosa, pero si bailo en un proceso sanador, me doy cuenta que bailo 3 minutos y estoy agotada. Eso quiere decir que mi cuerpo tiene más cosas de las que necesita, ¿sí? Y estoy hablando de emociones. Entonces, puedo hacerlo desde muchos lugares. También puedo hacer un dibujo, puedo hacer una obra de teatro, puedo hacer un chorro de cosas. Puedo ir a un concierto y me pasan cosas. El chiste es qué hago con cada emoción que yo voy percibiendo que tengo. ¿Dónde la pongo? ¿Le hago caso? ¿La dejo fluir? ¿Me cambia el estado de ánimo? O digo, ah, ya pasó, ya se fue, ya lo que sigue, ¿sí? Entonces, me encantaría que tuviéramos esta paciencia de escucharnos, de escuchar nuestro cuerpo, de observarnos y de poder transformar lo que nos sucede. Obviamente, como hemos comentado y repetido, a veces es difícil y creo que lo más prudente sería pedir ayuda, que nos ayuden a sacar esas emociones que tenemos ahí guardadas. Siempre con ayuda es mucho mejor, más fácil. Sería muy lindo que tuviéramos esa seguridad y esa valentía para decir, hey, es como lo que les pedimos a los niños, van a la escuela y les dices, si no entiendes, levanta la mano y dile al maestro. Puta, a veces no se puede. Y entonces no siempre es tan sencillo porque hay un Exacto. grupo, porque uno se siente incómodo frente a todos, ¿no? Porque a veces la respuesta que tienes no es la mejor respuesta y eso nos pasa en casa y nos pasa en la escuela y nos pasa en cualquier lugar que vas, ¿no? Nos Claro, pasa de niños claro. y nos pasa de adultos. Entonces, sí es importante que vayamos aclarando cuáles son las necesidades reales que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas donde más trabajo me cuesta? ¿Sí? Es como lo que hablábamos la primera vez que estuvimos hablando con esto de la rueda de la vida. ¿Qué áreas de mi vida no están funcionando? ¿Dónde yo tengo que hacer un trabajo personal? ¿Sí? ¿Cuáles son, o lo que hablábamos otra plática donde hablábamos de cuáles son mis creencias y mis pensamientos limitantes? Porque buena parte de esto que a mí me sucedió tiene que ver con cómo yo pensaba, qué creía de mí, qué creía de los otros. Para mí es muy claro ahora darme cuenta que si yo vivía en una familia desestructurada y mis papás se ocupaban de resolver la vida, no podían voltear a ver a los hijos, a ver qué necesitaba cada uno. Y no estoy diciendo que sean los peores papás, digo que son los papás que estaban ahí resolviendo las cosas y yo necesitaba otras, ¿sí? Entonces yo crecí suponiendo que yo no era vista, que no era muy valiosa y entonces tuve que darme cuenta de eso, ¿sí? Hay otros papás que te sobreven, ¿no? Y los hijos dicen, ya no quiero, ya me voy a voltear porque estoy demasiado visto. Entonces, cada quien tiene una experiencia de vida muy diferente y sobre eso vamos aprendiendo a acomodarnos. Solo que a veces el acomodo es bastante incómodo, como el que yo tenía, ¿no? Entonces,
No toda la gente vive incómoda, no toda la gente vive con esta carencia, y hay gente que sí y no sabe para dónde acomodarse, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía hasta problemas físicos de cómo tenía que pararme. Me acuerdo que me decían, párate bien, pero nadie me decía, ¿qué es eso de pararse bien? ¿Sí? ¿Para dónde pongo el hombro, pongo el cuello, pongo el...? Entonces yo me acuerdo que volteaba y decía, pues no sé cómo es ese bien. Y a veces eso les decimos a los niños, pórtate bien. Y yo digo, ¿Y qué es bien? híjole, ¿no? Entonces nos dicen muchas cosas que a veces no son claras y eso va conformando nuestra personalidad. Y si yo pregunto, de pronto yo me acuerdo que a mí alguna vez mi mamá me dijo, eso no preguntes enfrente de fulano porque a mí me pone mal, ¿no? Ah, Újule. Y entonces, ¿a quién le pregunto o cuándo preguntar? Entonces yo me pasé buena parte de mi vida observando. Por eso soy muy buena para observar, ¿sí? Y voy leyendo a las personas y a veces no tienes que decir nada y yo sé qué está sucediendo, porque aprendí desde muy pequeña a observar para entender el mundo, ¿sí? Y entonces lo que hago ahora es que corroboro y te hago una pregunta, pero es una pregunta para corroborar lo que yo ya leí, ¿no? Entonces, cada persona vamos desarrollando ciertas habilidades y esas habilidades te ayudan a funcionar en la vida, ¿no? Y otras no las has desarrollado porque no has tenido esa posibilidad y entonces hay que buscarlas. A los niños, ¿qué les ayuda a los niños? Que les demos la posibilidad de 80 actividades para que se conozcan, ¿sí? Para que cuando tengan este momento de elección de vida, de pareja, de qué quiero hacer, tengan clarísimo qué es lo que les llena a nivel emocional, pero a nivel mental, pero a nivel sensorial también, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas de mi vida con las que yo puedo ser feliz porque me vienen muy bien, ¿sí? Hay muchas cosas que hacer y si nosotros les vamos coartando esto desde muy pequeños, los niños no saben ni qué les gusta, ni qué no les gusta, ni qué sienten, ni cómo sienten, ni los dejamos aburrirse, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos estas sensaciones para poder buscar algo diferente. Entonces, mientras más posibilidades demos y acompañemos mejor, más fácil va a ser. Ujú. claro, claro. Pues la verdad, yo creo que yo quiero que tú, Pati, aconsejes a las mamás, de verdad, Ujú. a que se tomen un tiempito para ellas, o sea, para nosotros. Ok, la casa, la comida, la chamba, lo que tú quieras, pero darnos un X tiempo para nosotros, para aprender a conocernos, aprender nuestras emociones, aprender, o sea, cosas de nosotros, ¿sí? Mira, Eso es yo bien importante te voy a decir y, algo, Gaby. espérame, y que normalmente si tú le dices a una mamá, oye, ¿tienes tiempo? No, porque tengo que, o sea, mil cosas, pero ¿cómo de verdad enseñarnos a nosotros para tener unos minutos para nosotros? Yo te voy a decir que no voy a dar la recomendación para las mamás, la voy a dar para todos, para las Sí, mamás y sí, los bueno, para papás todos. y para los que tengan hijos o los que no tengan, ¿sí? Vida solo tenemos una y necesitamos aprender a apreciarla y apreciarnos a nosotros para poder disfrutarla, porque vivimos para trabajar, vivimos para los hijos, vivimos para el marido, vivimos para cualquiera menos para A observar nosotros. qué nos sucede a nosotros. Y no importa si tienes hijos o no, ¿sí? Yo no veía a nadie, yo no me veía a mí desde que me acuerdo, ¿sí? Desde que tengo uso de razón. Entonces, lo que sucede es que si tú no te ves desde siempre, vas teniendo más personas cercanas a quien atender, vas el trabajo, los hijos, todo esto, y pues no cambia, el modelo no cambia si no cambias tú, ¿sí? Porque ese es el patrón que tenemos muy cultural, ¿sí? Muy cultural. No tenemos los hombres y lo tenemos las mujeres, ¿sí? Hay que hacer para los otros y hay que hacer y hay que resolver y hay que resolver. Y antes que resolver, hay que observarnos para ver cuál es la mejor forma de estar.